un podcast de Cooperativa. Hola, ¿cómo están? Soy Joel Poblete y este es Estrenos y Razones, el podcast que te cuenta por qué ver y por qué no ver alguna de las películas que están dentro de la cartelera nacional. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl. Are you being serious right now? Yeah, You'd let me interview you as Superman. sure. Ready? Let's do it, Cronkite. Superman. Miss Lane. En esta ocasión no podía dejar de hablar de otro de los blockbusters que llegó a esta cartelera invernal y que sin duda estaba entre los estrenos más esperados a nivel masivo del 2025, especialmente por los y las fans de las películas de superhéroes. Me refiero a Superman, el nuevo largometraje centrado en el Hombre de Acero, que ya está en cines y ha estado teniendo una muy buena recepción. Not maybe, I did. In effect, you illegally entered a country. This is how you're gonna be? I'm not the one being interviewed, Superman. Did you consult with the president? No. You seemingly acting as a representative of I the wasn't United States will representing cause anybody more except for me. problems around the world. More. And doing good. Como primera razón por la que hay que destacar este film menciono justamente lo bien que le está yendo como estreno. En taquilla ya recaudó $123 millones en sus primeros días en exhibición, consiguiendo la tercera mejor apertura para el fin de semana de un debut cinematográfico en lo que va del 2025, solo superada por una película de Minecraft y el live action de Lilo y Stitch, ambas oportunamente comentadas también en este podcast. Además del impacto económico, ha obtenido una buena respuesta crítica, algo que cada vez pasa menos en este tipo de películas. Y es así como ha recibido elogios de medios como el New York Times, el Hollywood Reporter, Variety y el Washington Post, entre otros. Y si bien también otros han sido más negativos, como el reconocido crítico Peter Bradshaw en The Guardian, en general ha tenido críticas bastante positivas. Considerando la irregular situación de las producciones cinematográficas que han adaptado a la pantalla a personajes de DC Comics en las últimas décadas, este es un logro bastante importante. Es que había mucha presión y expectativas para que esta película en particular funcionara y no se hundiera. Y por eso es tan determinante lo que se está consiguiendo, y aquí es clave la figura de su director y guionista, James Gunn, a quien ineludiblemente debo destacar como otra razón. Si nos remitimos al ámbito de quienes están a la cabeza de las producciones de alcance más masivo, es uno de los personajes que ha tenido una carrera más ascendente en Hollywood durante la última década. Basta con decir que entre 2014 y el 2023 dirigió las 3 películas de Guardianes de la Galaxia, que figuran entre los mayores éxitos del cine de superhéroes y cuya tercera parte es lo poco que después de la pandemia se podría rescatar de la etapa más reciente del llamado universo cinematográfico de Marvel. Por lo mismo, ha llamado tanto la atención en los últimos años que ahora Gunn haya cruzado a la otra vereda y luego de ser parte de Marvel actualmente esté en DC, donde además de dirigir producciones como la película del Escuadrón Suicida y desde el 2022 la serie Peacemaker, además es copresidente y codirector ejecutivo de DC Studios, lo que implica una responsabilidad inmensa, sobre todo luego de los irregulares resultados que entre el 2013 y el 2023 tuvo el llamado universo extendido de DC, con unos cuantos fiascos en taquilla y que tampoco convencieron a la crítica. Y donde quizás solo se pueden salvar por ahí las películas que dirigió Zack Snyder, de las que yo personalmente no soy demasiado fan, pero a mucha gente le gustan, o también el primer largometraje de Wonder Woman, La Mujer Maravilla, que a mí al menos sí me gustó, mientras el resto tuvo resultados que no estuvieron a la altura de lo esperado. Por eso había muchas expectativas, pero al mismo tiempo incertidumbre por el rumbo que tomarían las cosas ahora que este nuevo Superman reinicia la franquicia, dando inicio a lo que se llamará directamente Universo DC. Y la misión de James Gunn era por partida doble, al estar al frente de la compañía como jefe, pero al mismo tiempo dirigiendo esta película que tenía un importante peso encima. Lo bueno es que viendo tanto el resultado de la película misma como sus recaudaciones en el primer fin de semana de exhibición y las críticas de los especialistas, Gunn estaría logrando hasta ahora cumplir más que bien con las expectativas. Sinceramente no creo que este Superman sea perfecto o sea un hito máximo del cine de superhéroes ni una obra maestra del género, pero de todos modos me gustó más de lo que esperaba y creo que ha sido un buen acierto de Gunn y su equipo.
El film quiere desarrollar y contar muchas cosas al mismo tiempo. Se dispersa y por momentos podría parecer demasiado lleno de estímulos, como le pasaba en más de una ocasión a las películas de Guardianes de la Galaxia, de hecho. Pero de todas maneras, en el balance general creo que funciona muy bien. Es entretenido, dinámico y podemos decir que además de ser de las mejores películas de Superman que se han hecho, es de las pocas producciones de superhéroes que se pueden rescatar de los últimos años. Complementando lo anterior, aprovecho de referirme como otra razón al tono y la trama de este largometraje. Más que al guión mismo de James Gunn, al que sí creo que le podemos encontrar distintos detalles e incluso cuestionar más de alguna idea, decisión argumental o de desarrollo de personajes, me refiero a la propuesta general de su historia. Desde que Superman apareció por primera vez como personaje en 1938, inicialmente en los cómics, han transcurrido ya casi 9 décadas, y a lo largo de su trayectoria siempre de una manera u otra ha reflejado los tiempos en los que se ambienta y transcurre. Desde sus inicios, cuando estaba próxima a comenzar la Segunda Guerra Mundial, hasta nuestros días, pasando por supuesto por la época de la Guerra Fría. Y las adaptaciones al cine no han sido ajenas a esto. Aunque Superman apareció por primera vez en la pantalla grande ya en seriales de los años 40, su debut oficial fue en 1978, en lo que es considerado además como el primer gran largometraje de superhéroes de la historia, antes de los Batman de Tim Burton o Christopher Nolan, o los X-Men y el fervor que en las últimas décadas ha alcanzado especialmente Marvel. En el fondo, cuando una nueva cinta de este tipo era casi un acontecimiento único, antes de que nos acostumbráramos a que fuera casi cotidiano que la cartelera se viera constantemente invadida por este tipo de producciones. En estos 47 años ya hemos conocido más de una decena de largometrajes de Superman, y es inevitable que cuando hay un nuevo actor encarnando al personaje, como ocurrió con Brandon Routh en la versión de Bryan Singer, o con Henry Cavill en El Hombre de Acero, inevitablemente nos cuenten de nuevo su historia de origen que ya tan bien conocemos. Y en ese aspecto ya se agradece que este nuevo Superman se ahorre eso. Y en la trama, Clark Kent ya está totalmente instalado en Metrópolis, y aunque se comunica por teléfono con sus padres adoptivos que viven en Kansas, su vida transcurre en la gran ciudad. Trabaja como reportero en el Daily Planet, su compañera de trabajo Lois Lane ya es su novia en secreto y además sabe que él es Superman, y el multimillonario Lex Luthor, como siempre, ya es su archienemigo obsesionado con derrotarlo. No solo nos ahorramos toda la ya repetida y conocida historia de origen, sino además la historia desde el comienzo nos presenta uno de los temas que serán clave en esta nueva adaptación. Vemos a Superman que acaba de ser vencido en un combate, agotado y débil, lo que nos adelanta que en este film lo veremos más vulnerable, de cierta manera más humano, por mucho que a pesar de todo sea un alienígena venido de Krypton. Aunque el argumento se desarrolla en Metrópolis y es una ficción, de todos modos desfilarán distintas ideas, demasiadas tal vez, que conectan a este superhéroe con el agitado, intenso y complejo mundo en el que vivimos hoy, por lo que es inevitable que la actualidad se cuele en lo que vemos en pantalla y se preste para diversas reflexiones y análisis que sería largo detallar en este podcast. Desde lo que significa la migración, las crisis de seguridad, el poder desmesurado y peligroso que están alcanzando ciertos millonarios en el mundo, lo desconfiada que está la gente cada vez más reacia a intentar la calma y mesura en medio del desborde informativo que tienen la mayoría de los medios de comunicación y las redes sociales, algo que se hace aún más evidente en cierta escena en la que se alude a los incontrolables bots cada vez más presentes en las publicaciones virtuales. Incluso a través de la participación de Superman en un conflicto sociopolítico, tomando partido por un pequeño país que iba a ser invadido por Boravia, ficticio país aliado de Estados Unidos, se pueden encontrar o intuir ecos y alusiones a la situación de Ucrania y Rusia, o por supuesto Palestina e Israel. Por eso no es de extrañar que casi como si fuera una maniobra de marketing para que se hable más de la película, ciertas ideas suyas hayan generado divergencias o cuestionamientos desde distintos lados. Desde si Superman es o no un símbolo de los inmigrantes, si es o no representante de la tan manoseada hoy en día palabra woke, si se está criticando o no la posición del actual gobierno estadounidense. Bastante que abordar y analizar, sin duda muy por sobre lo habitual en un sencillo o simple film de superhéroes. Otra razón, cómo no, es su logrado elenco que por suerte no solo era atractivo en el papel, sino que efectivamente funciona muy bien en la película. En especial por sus 3 actores principales, quienes tenían la siempre difícil misión de asumir roles que ya se han hecho icónicos en las interpretaciones de otros actores y actrices en el pasado. Me refiero por supuesto al propio Superman y su alter ego Clark Kent, a su enamorada y colega periodista Lois Lane y al emblemático villano Lex Luthor.
A lo largo de los años, una docena de actores ha interpretado al Hombre de Acero en cine o televisión, y por si no bastara con la memorable y para muchos insuperable interpretación de Christopher Reeve en las primeras películas oficiales, en la última década Henry Cavill también consiguió convencer y entusiasmar como superhéroe a medio mundo, por lo que era bastante ardua la misión que tenía por delante el joven actor estadounidense David Corenswet, cuya trayectoria incluye su participación en series como House of Cards y The Politician, y que ya en el primer año de pandemia destacó con su rol de Jack Costello en una serie que a mí no me gustó tanto de Netflix, Hollywood, y también lo hemos visto en roles secundarios en películas como Pearl y el año pasado en Tornados. Acá, tanto como Superman como en Clark Kent, Corenswet consigue ser muy efectivo y convincente, más emocional de lo habitual en estos personajes. Por su parte, en el rol de Lois Lane, la actriz estadounidense Rachel Brosnahan no defrauda y vuelve a confirmar el talento y atractivo que ya le hicieron reconocida como protagonista de la serie La maravillosa señora Maisel, por la que ganó premios como el Emmy y el Globo de Oro, además de distintas películas en las que también la hemos visto, como la reciente El Amateur, Operación Venganza, en la que tenía el rol breve pero determinante de la esposa del protagonista y de la cual estuvimos hablando en el podcast en abril pasado. Acá, Brosnahan es una Lois Lane desenvuelta, empoderada, de firme personalidad. ¿Y qué podríamos añadir a estas alturas del británico Nicholas Hoult? Desde que hace 2 décadas lo viéramos en pantalla en su segundo largometraje, a los 11 años como el insoportable hijo de Toni Collette en About a Boy, su carrera ha sido completamente ascendente y lo afianza cada vez más como un excelente actor. Lo hemos visto desde una saga como X-Men hasta elogiados films nominados al Oscar como Mad Max, Furia en el Camino, de George Miller, y La favorita de Yorgos Lanthimos, hasta verlo interpretando al escritor J.R.R. Tolkien, o en años recientes en títulos como El Menú y Renfield, y series como The Great, y desde fines del año pasado ya lo destaqué en otras 2 ediciones de este podcast, primero como protagonista en La sólida Jurado 2 de Clint Eastwood, y después a comienzos de año en El Nosferatu de Robert Eggers. Acá su intenso y excesivo Lex Luthor es otro de los grandes aciertos en este largometraje, porque si bien en el pasado este personaje lo han interpretado actores notables, como el recientemente fallecido Gene Hackman o también Kevin Spacey y Jesse Eisenberg, en esta ocasión Hoult se luce con su propio perfil para el personaje, resaltando nuevas características pero al mismo tiempo con varias de las cosas que asociamos con el personaje. Muy buen acierto de casting en un reparto muy convincente y con muchos personajes, que además incluye entre otros desde el divertido Nathan Fillion como Linterna Verde, el siempre simpático Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, el reconocido actor afroamericano Wendell Pierce como un editor Perry White, menos relevante aquí que en películas pasadas, hasta el actor croata-danés Zlatko Buric, a quien hemos visto en distintos films, en particular en la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes y nominada al Oscar El Triángulo de la Tristeza. Y además la actriz Isabella Merced, a quien el año pasado vimos en la fallida Madame Web y en la mucho mejor Alien Romulus, y que en los últimos meses en la dramática también segunda temporada de la serie The Last of Us. Eso es solo por mencionar algunos y algunas, porque el elenco es bastante amplio y además hay algunas sorpresas que es mejor no adelantar, por supuesto, para no spoilear. Ya que estoy hablando del reparto y personajes más destacados, no puedo dejar de mencionar a quien casi se roba la película, a pesar de no ser exactamente uno de los protagonistas, ni un actor ni una actriz, y por lo mismo hay que resaltarlo también como razón. Me refiero a Crypto, el adorable super perro del protagonista. Ya desde que se lo vio en el primer avance de imágenes de la película en octubre del año pasado, las redes sociales estuvieron en llamas con su aparición y ahora que ya se vio la película, sin duda es uno de los elementos más llamativos y que mejor funcionan, cumpliendo totalmente con las expectativas. Para quienes son ajenos a los cómics y superhéroes y que pudieran pensar que este personaje canino es una concesión creada para atraer como potencial público a los dog lovers, es bueno aclarar que Crypto tiene décadas de trayectoria, pues no solo apareció por primera vez en los cómics en 1955, sino además ha estado presente en series televisivas del universo de Superman, como Smallville y Superman y Lois, e incluso en producciones animadas. Pero este es su debut oficial en un largometraje con actores de carne y hueso, aunque por supuesto no es un perrito real, sino que fue creado digitalmente, y de hecho se supone que está inspirado en la mascota del director James Gunn. Pero hay que reconocer que el trabajo quedó muy bien hecho porque se ve muy real y provoca ternura, con su acertada mezcla de poder fantástico y las actitudes y gestos de un típico y travieso perro regalón.
Ya que mencioné los efectos que dieron vida a Crypto, quiero destacar también como razón los elementos visuales de la película. Dejando por descontado que hay un gran despliegue de logrados efectos visuales, la dirección de fotografía del británico Henry Braham, quien está trabajando con James Gunn desde Guardianes de la Galaxia 2 y 3 y también en El Escuadrón Suicida, y además fue el responsable de otro superhéroe de DC en Flash, es acá muy importante en uno de los aspectos que más llama la atención de la película y que marca la diferencia. Su colorido, muy alejado de los tonos más oscuros de las últimas películas donde participó Superman y acá más cercano a lo que conocimos a fines de los años 70 en las primeras cintas y además a la estética misma del cómic. De aquí también destaco la labor de equipo de dirección de arte, encabezado por la diseñadora de producción Beth Nickel, quien también ya trabajó con Gunn en El Escuadrón Suicida y Guardianes de la Galaxia, pero además con otros cineastas como Nicholas Winding Refn en la elogiada Drive, o con el legendario Francis Ford Coppola en la muy vilipendiada Megalópolis, como ya comenté a comienzos de este año al hablar de esa película en este podcast. Y también merece nuestra atención el diseño de vestuario, que en esta ocasión estuvo a cargo de la muy experimentada Judianna Makovsky, 3 veces nominada al Oscar y quien ha destacado desde sus trabajos con cineastas como Francis Ford Coppola, Sam Raimi, Alfonso Cuarón y M. Night Shyamalan, hasta su incursión en taquilleras franquicias, como en X-Men o en las primeras películas de Harry Potter y los Juegos del Hambre. La experiencia de Makovsky en superhéroes comenzó en Marvel, con 2 films de Capitán América, el del Soldado de Invierno y Civil War, y posteriormente en las tremendamente taquilleras y que rompieron tantos récords Avengers Infinity War y Avengers Endgame, por lo que no es de extrañar que también trabajara después con James Gunn en Guardianes de la Galaxia 2 y 3 y en El Escuadrón Suicida. Antes de finalizar, también rescato como otra razón el muy logrado soundtrack de la película, cuya música incidental fue compuesta por un autor que se ha ido posicionando de manera destacada en las bandas sonoras de films en las últimas décadas. El británico John Murphy, quien en un inicio se dio a conocer con las primeras cintas del director Guy Ritchie, como Juegos, Trampas y 2 Armas Humeantes y Snatch, para después colaborar con otros reconocidos cineastas como Stephen Frears, Michael Mann y Danny Boyle, para quien creó la que quizás es su composición más emblemática, el tema utilizado en las películas de Exterminio. Con James Gunn ya había trabajado en El Escuadrón Suicida y Guardianes de la Galaxia 3, y ahora en Superman, Murphy tiene un logro indiscutible, ya que no solo escribió música original que se adapta muy bien a la mezcla de épica, acción y toques sentimentales de este largometraje, sino además tuvo que reutilizar la icónica e irresistible melodía principal compuesta a fines de los años 70 por el legendario John Williams, que con algunas modificaciones instrumentales y de ritmo vuelve a tener importante presencia en esta nueva entrega y acentúa este sentido de conexión emocional y homenaje por el clásico original que también se encuentra en la visualidad y en el tono general de esta entretenida y eficaz propuesta. You have a dog? Estrenos y razones. Esta es una presentación de cooperativapodcast.cl.